Venimos viendo hace ya un buen rato que los discípulos que se acercaron a Jesús, sobre todo aquellos que Él llamó junto al mar de Galilea, ya llevan un buen tiempo con Jesús antes de este evento en Cesarea de Filipo que escuchamos hoy en el Evangelio. Calculamos, vamos a decir, que hayan pasado 2 años ya de compartir con Jesús. Podemos imaginárnoslos caminando millas y millas juntos. Muchos de esos paseos, por así decirlo, viajes de pueblito en pueblito en la Galilea, pues tienen que haber sido momentos de muchas conversaciones entre ellos. Eran gente joven. Nosotros estamos acostumbrados a ver pinturas, estatuas, estampitas de los apóstoles que parecen gente muy mayor. Son muchachos, o sea, los discípulos eran gente jovencísima, eran pescadores, eran jóvenes todavía, por lo tanto tenían la energía de la juventud, así que cuando caminaban juntos iban jugando, empujándose, compitiendo, discutiendo, a ver quién iba a ser el más importante, el más grande. Yo me imagino a Jesús a veces manteniendo cierta distancia, mirándolos, analizándolos, escuchando, callando. Sabemos que pasaron mucho tiempo experimentando una cercanía con Jesús alrededor de las comidas, posiblemente en las tardes, antes de caer el sol. Vieron a Jesús orando, ellos le pidieron que les enseñara a orar como Él oraba. Escucharon a Jesús enseñando enseñanzas nuevas, profundas, refrescantes, llenas de vida. Los vemos haciendo preguntas porque tenían dudas, igual que tú y que yo. Tuvieron momentos de temor, igual que tú y yo, momentos en que pensaban que era el final. Tuvieron momentos en que no entendían nada, igualito que nosotros, y vieron a Jesús calmar la tormenta, vieron a Jesús hacer milagros. Jesús considera que ya después de tanto tiempo de estas experiencias es el momento de acercarse a ellos y hacerle la pregunta que escuchamos hoy. El texto de Mateo lo coloca en un lugar que en aquel momento se conocía como Cesarea Filipo. Hoy en día se conoce como Banias, B de bebé, A-N-I latina A-S, Banias. Los invito a aquellos de ustedes que les gusta buscar cosas en la internet, sobre todo los YouTube, pongan Banias, Israel. Y vean que el lugar es muy especial. Banias está en el norte de la Galilea, Cesarea Filipo. Es un lugar bellísimo, es un lugar de manantiales realmente. Es muchos árboles, es un lugar separado de los caminos grandes, de las multitudes de turistas que llegan hoy a Tierra Santa. Muy poca gente va a Banias. Y es una pena, porque es un lugar de mucha paz. Es un lugar muy tranquilo. Hay unas excavaciones arqueológicas maravillosas. Ya se conocía en la época de Jesús, incluso mucho antes de Jesús, Banias era un lugar de descanso, donde la gente iba a buscar salud. Incluso hay restos de un templo al dios Asclepius, en griego Esculapios en latín, en los romanos el dios de la medicina, de la salud. Por lo tanto, yo me preguntaba, qué curioso que cuando Jesús quiere presentar una de las preguntas más importantes en el Nuevo Testamento, escoge un lugar como Cesarea Filipo o Banias. Cuando quiere hacer una pregunta que es tan personal y tan profunda y se lo quiere hacer a sus amigos más cercanos, escoge este lugar, un lugar de manantiales, un lugar donde no hay multitudes, un lugar de brisa, de bosques. Búsquenlo en YouTube que les va a gustar muchísimo. Y en ese lugar, Cesarea Filipo, Jesús lanza la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ya vimos que empezó un poco pedagógicamente, ¿quién dice la gente? Se va eliminando lo que dice la gente. Y finalmente la
personaliza la pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo estuve lidiando con esa pregunta desde que leí el texto al principio de la semana. Ya el lunes yo empiezo a leer el texto del domingo, los textos. Y es una pregunta que hemos escuchado tantas veces. Eso es un texto tan conocido. Entonces yo dije, ok, vamos a ir transformando un poco la pregunta, ¿no? Porque aquí hay algo más. Y transformé la pregunta en, bueno, ¿qué piensan ustedes de mí? Dije, no, todavía, esto de pensar está mucho en la cabeza, todavía la pregunta. Vamos a ir un poco más profundo. Entonces hice la pregunta, bueno, ¿qué esperan ustedes de mí? Jesús. Dije, ya se va acercando un poquito más a lo que yo quiero llegar. Después, ¿qué significo yo en sus vidas? Vamos profundizando. Y finalmente llegué a una pregunta. Y transformé la pregunta original, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Finalmente la convertí en esta pregunta. ¿Cómo tú experimentas a mí, Jesús de Nazaret, hoy en tu vida? ¿Cuál es mi experiencia de mi persona, Jesús, hoy en tu vida y en mi vida? Porque poco a poco vamos descubriendo que Jesús de Nazaret no es una idea, no es una construcción teológica, no es un concepto, no es ni siquiera una doctrina, no es un código moral, Jesús mucho menos un ritual. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, es toda una experiencia. Quédense con esa palabra hoy. Jesús es toda una experiencia. ¿Quiénes aquí se han lanzado alguna vez en algún paracaídas? Levante la mano. Todos somos cobardes. ¡Ay, no! Menos uno. Allá hay uno. Y yo me apunto en los cobardes, créanme. ¿Allá hay otra? No, no, que tiene el celular parado porque está grabando. Yo pensé que había levantado la mano, que se había tirado en un paracaídas. Uno solo por allí, por aquí no hay ningún paracaidista. Y una por allí. Yo no sé lo que ustedes dijeron cuando aterrizaron. La primera vez, yo no sé si la mamá estaba abajo rezando, yo no sé si abajo estaba la esposa o el marido diciendo que no se abra, no sé. No sé. Pero yo me imagino que a lo mejor cuando aterrizaste y alguien se acercó y te haya preguntado, ¿cómo fue? Cuéntame. Quizás lo único que pudiste decir fue, tremenda experiencia. No sé lo que habrás dicho. Tremenda experiencia. A veces no podemos expresar con muchas palabras algo muy, muy nuevo y algo muy profundo, y lo único que nos queda decir es, tremenda experiencia fue eso. Aquí solamente hay 2 que se han lanzado en paracaídas. Shame on us. Jesucristo es la experiencia de todas las experiencias. Ahora, esa pregunta, ¿cómo me experimentas hoy? ¿Cómo soy una experiencia de vida para ti? Esa pregunta tiene que ser colocada en el contexto de nuestras vidas. Porque cualquier pregunta que nace de nuestra vida interior, si no está encarnada en el contexto de nuestras vidas, esa pregunta puede ser incluso hasta peligrosa porque sirve de escape. Toda pregunta religiosa tiene que ser hecha desde la encarnación de nuestras vidas. Por lo tanto, esa pregunta, ¿cómo me experimentas? ¿Cómo me vives hoy, Jesús, que te hace a ti a mí esa pregunta? Tiene que ser encarnada en nuestra vida como es hoy. En el aquí y en el ahora de nuestro diario vivir. La vida no es otra cosa que la acumulación de experiencias vividas en el pasado, las experiencias que se viven en el presente y las que han de venir, que no sabemos ni cuáles son, ni cómo, ni cuándo van a ser. La vida es la acumulación de experiencias ya vividas, las que estamos viviendo hoy, este domingo, y las que han de venir. Toma un momento
en silencio ahora, y echa una miradita así rapidísima sobre las experiencias de tu vida y de la mía. Lo que ha pasado, y echa una mirada rápida en lo que está pasando hoy en tu vida. Tomemos un momentito en silencio. Mira con atención cuáles fueron los sentimientos que surgieron al echar una miradita rapidísima sobre lo vivido y lo que estás viviendo. Y vamos a descubrir que son básicamente dos: gozo y sufrimiento. Básicamente, lo podemos resumir en dos: gozos y sufrimientos. Y en ese contexto de tu vida y de la mía surge la pregunta de Jesús: ¿cómo me experimentas? Es curioso que muchas veces las personas a la salida de la misa me dicen: Padre, usted me habló hoy, ¿cómo sabía eso? Le digo, bueno, si yo supiera qué te pasa y yo tuviese un negocio en la calle 8 y no estuviese aquí. Es muy sencillo, gente. Mi experiencia de vida y la tuya son exactamente la misma. La humanidad es una. La humanidad es una. Todos vivimos exactamente lo mismo. A veces lo que nos pasa es que no nos atrevemos a decirlo. ¿Cómo experimentas a Jesús hoy? Me voy a atrever a decir dos cosas que estoy seguro que tú experimentas hoy en Jesús. En el contexto de tu vida y de la mía, que es exactamente igual. Experimentamos a Jesús antes que nada como consuelo. Experimentamos a Jesús como amor incondicional de Dios, como un espacio, porque Jesús es un espacio real donde podemos descansar, donde podemos encontrar refugio, un shelter, un techito, donde las tormentas que vivimos no nos maten, básicamente, y no nos lleven. Jesús es un lugar de amor incondicional y absoluto. Es un lugar de profundo consuelo. Y por otra parte, segundo, Jesús es una espina que no nos deja tranquilos. Jesús es una inquietud que nos quita la paz. Porque Jesús es la inquietud que te dice a ti y a mí: de vez en cuando estás demasiado cómodo y vamos a sacudir el árbol. Jesús es inquietud. Jesús es esa voz que te dice a ti y a mí: todavía falta camino por andar, falta todavía cosas que hacer. Y esa voz que te dice: te llevaré a aguas aún más profundas y te pediré mucho más de lo que te he pedido hasta ahora. Y por eso Jesús es inquietud. Hace unos domingos atrás leíamos el texto de Elías, el profeta, cuando llega a la cueva famosa donde Dios experimenta como brisa. Y yo les decía, no sé si celebré la misa de la mañana ese domingo, que antes de llegar a ese lugar de Dios como brisa, Elías venía de huir de una situación política terrible donde su cabeza tenía un precio, de la reina Jezabel. Se había sentado abajo de un árbol y le había dicho a Dios: me voy a dormir y no me despierte porque quiero morirme. Y el ángel de Dios lo despertó 3 veces. Y le dio de comer y beber, y a la tercera le dijo: ya levántate. Y le dijo: todavía falta camino por andar. Jesús es consuelo, Jesús es un lugar de refugio, Jesús es un techo,
pero Jesús también es aquel que nos sacude y nos dice, todavía falta camino por andar. Gente, no nos extrañe que Jesús se haya llevado a los discípulos a Cesarea Filipo Bañas, a un lugar de manantiales, de brisa, de descanso y de paz, para hacerle la pregunta, ¿qué piensas de mí? ¿Quién dices que soy? ¿Cómo me experimentas hoy? Porque para eso hay que buscar un espacio aparte, para eso hay que buscar un lugar de descanso y escuchar esa pregunta que surge de tu interior. Y la respuesta surge del interior también. Surge de tus alegrías, donde Jesús es tu refugio, surge de tus sufrimientos, donde Jesús es tu techo y tu consuelo. Y surge también de tu inquietud interior y de la mía, donde nos dice la voz, todavía atrévete a soñar, y todavía atrévete a desear, y todavía atrévete a planear, porque todavía falta mucho por hacer. Así que mi gente, Jesús no es una doctrina, Jesús no es una pieza de museo, Jesús no es un concepto, Jesús no es una emoción, Jesús no es un pensamiento racional, Jesús es una persona viva. Una persona que trasciende tiempo, espacio, culturas, es una persona que no tiene fronteras, es una persona que no excluye, es una persona que recibe, porque Jesús es la experiencia de todas las experiencias. Es una experiencia que vale la pena, porque es la experiencia que nos va a sostener en esta vida, nos va a empujar y retar en esta vida, y es la experiencia que nos llevamos más allá de la muerte. Gente, jamás permitan que nada ni nadie les robe a Jesús, la experiencia de todas las experiencias, por la cual todo vale la pena.